Gracias, Ángela, por tu excelente participación. Vamos entonces a iniciar con el espacio de las preguntas. Como les decía, pues vamos a tratar de dar prioridad, obviamente, al tema que se expuso el día de hoy y trataremos en la medida de lo posible pues, de resolver todas las inquietudes. Entonces vamos a empezar con las preguntas que fueron recibidas en el orden pues, desde el inicio de la sesión. La primera pregunta la envía Dolly Zapata y dice, tiene una deuda con una empresa que se constituyó en septiembre del 2022 y no generó ningún movimiento contable. Ahorita se está dando cuenta que el único socio en diciembre compró unos tiquetes aéreos para su familia a nombre de la compañía. Sí se debe presentar información de ese gasto como no deducible y cómo se presentaría en medios magnéticos. Mira, Dolly, yo por tranquilidad preferiría así reportarlo, porque nos van a decir entonces que estamos ante un agente de retención, aunque efectivamente no haya practicado retención, ¿cierto? Entonces, como agente de retención, como mínimo, tendría que reportar la información del formato 1001, información tributaria, y el formato 1010. Entonces yo me iría como por esa opción, de obligado a retener, aunque efectivamente no haya retenido. ¿Qué información vas a tener en el 1010? Solamente estos gastos, como en la columna de no deducibles, como lo mencionas. El formato 1010, que es información de socios accionistas de este accionista, si es el único de los que tenga. Y si no hay información tributaria, costos, deducciones, rentas exentas y no constitutivos, pues básicamente sería la única información. Bueno, y el formato 1012, que son los saldos de cuentas e inversiones. Pero preferiría hacerlo por el tema de que ya tiene un antecedente con la compra de los tiquetes, más es agente, aunque sea potencial de retención. Bueno, hay una pregunta anónima que no sé si se refiere a la información tributaria municipal. En ese enfoque lo voy a responder, pero si necesitan hacerme una claridad, pues por el chat lo hacemos. Y pregunta si presenta medios magnéticos de publicidad exterior mes a mes, si se debe representar anual también. Bueno, como les decía, pues aquí el enfoque no era hablar de la información exógena municipal, solo quisimos como tocar algunos temas que vienen nuevos y que nos van a tocar a la generalidad de los contribuyentes y no contribuyentes en Medellín. Pero dentro de la resolución de información exógena de Medellín, desde hace varios años hay una obligación de reportar publicidad exterior visual. Entonces, no sé si de pronto a eso es a lo que te refieres. Pues mirando la resolución, porque en este punto no he tenido como la experiencia para la persona que pregunta, veo que la resolución no está haciendo distinción, que si ya se transmitió mensual, no se debe transmitir anualmente. Entonces, consideraría que sí se debe transmitir. Es el artículo 17 de la resolución y básicamente ¿qué dice? Que se indique qué tipo de publicidad es la que se está fijando, por cuánto tiempo empezó y hasta cuándo terminó, la medida en metros cuadrados del elemento publicitario, y mira que cuando dice cuándo inició y cuándo terminó, está establecido para que sea desde 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, aunque ya se haya transmitido mensualmente, en la resolución no veo ninguna claridad que diga que no se deba replicar anualmente, entonces preferiría pues que lo hicieras también, porque no está excluyendo la presentación anual. Otra pregunta también de un asistente anónimo: si soy una empresa del régimen simple constituida en el año 2022, no presenté retenciones, ¿debo presentar medios magnéticos? Pues, entonces ahí tendríamos que mirar si cuando hablas de empresa te refieres a persona jurídica o persona natural. Si estamos ante una persona natural, entonces ya sabemos que tenemos que fijarnos con el tope de los 500 millones del propio año. Y si es una persona jurídica, mirar si en el propio año, como régimen simple, persona jurídica perteneciente al régimen simple, supera el tope de los 100 millones. Si supera el tope de los 100 millones como persona jurídica o 500 como persona natural, sí estoy en la obligación de presentar. Y si no supero ninguno de los dos topes, porque eso no lo aclaras en la pregunta, no presentaste retenciones, yo te recomendaría que revises muy bien no solamente retenciones a título de renta, porque también puede haber a título de ICA, a título de IVA, cualquier tipo de retenciones, autorretenciones, y si en definitiva por ningún medio, si estamos hablando de una persona, por ejemplo, natural, no comerciante, que no practica ningún tipo de retención, pues la conclusión sería que no retienes. Pero si hubo alguna retención o autorretención como persona jurídica, sí habría que declarar. Hay que informar, perdón. Bueno, la de Miriam Calle sobre información de accionistas la va a responder Ángela, que es un tema de ella. Doris Giraldo pregunta: persona natural comerciante, no presenta ICA porque es del régimen simplificado pues del ICA. Para este año se sugiere presentar la declaración solo para anunciar los ingresos dentro y fuera de Medellín y las exclusiones,
o me limito a los 3.500 VT y no presento declaración ni exógena. Bueno, Doris, con respecto a la declaración, pues habría que mirar en el acuerdo qué es lo que define frente a la declaración. Tengo entendido que para el régimen simplificado del ICA, pues hay unas condiciones de cuándo se presenta y cuándo no se presenta declaración de ICA. No recuerdo bien en este momento, tengo entendido que era como que se presentaban las primeras 2 declaraciones de ICA y ya después dejaba de presentarse y solo llegaba al recibo. Si es así, pues entonces no tienes la obligación de presentar declaración de ICA. Pero volvamos al tema, no por el hecho de que yo no sea declarante del ICA quiere decir que no tenga obligación de presentar información exógena, porque como lo veíamos, la información exógena puede ser para contribuyentes y no contribuyentes del ICA. Entonces, puede ser que no superes el tope de los 3.500 VT, por ejemplo, para detallar los ingresos de otras jurisdicciones o para detallar de exenciones, exclusiones y actividades no sujetas. Pero si te practicaron alguna retención, por ejemplo, sí o sí tienes que reportar las retenciones que te practicaron. Si, por ejemplo, tienes pagos o abonos en cuenta a personas ubicadas o domiciliadas en Medellín, de más de 5 millones de pesos, tienes que reportar esas transacciones. Entonces, habría que mirar de la exposición que hicimos de cada uno de los artículos, qué le aplica y qué no le aplica para saber entonces si puede ser que sin presentar declaración de ICA, si tengas la obligación de presentar información exógena en el municipio de Medellín. Bueno, Astrid Julia Rojas pregunta, en una entidad del artículo 23 del Estatuto Tributario, que es una organización religiosa, ¿a quién se reporta en el Registro Único de Beneficiarios Finales? Mira, eso es un tema que cuando salió el tema de registro, me da risas porque sí ha sido como un poquito absurdo, ¿cierto? Cuando salió el tema del Registro Único de Beneficiarios Finales, pues uno entiende la lógica detrás de ir hasta el final beneficiario, en caso de unas sociedades, en caso de vehículos de inversión, de contratos de colaboración, para llegar a detectar al final ese beneficiario pues, de esta estructura, de este vehículo de inversión. Pero en entidades sin ánimo de lucro, en no contribuyentes, el tema pues se vuelve a veces como que innecesario, o sea, no aporta, pienso yo, si el objetivo del beneficiario final es ir detrás de quien tiene realmente el beneficio, el enriquecimiento, el poder de decisión, en el caso de no contribuyentes o entidades sin ánimo de lucro. Sin embargo, como fue expedida la norma, como fue expedida la resolución, no hicieron distinción como para que esta información no deba ser reportada por no contribuyentes o por entidades sin ánimo de lucro. Hoy por hoy tenemos, por ejemplo, el absurdo, diría yo, de que las copropiedades, por ejemplo, tienen que reportar, porque son personas jurídicas, beneficiario final. Entonces, en ese caso, ¿qué dice la norma? Usted tiene como tres pasos a seguir. Lo primero es cuando se tenga una participación en capital o en resultados del más del 5%, si mal no recuerdo. Si no hay nadie que tenga participación de más del 5%, que no va a ser el caso porque estamos hablando de una congregación religiosa, se miran participaciones indirectas o a través de grupos familiares, que tampoco aplica. Y en últimas, nos vamos entonces a las personas o el grupo de personas que sean las que tomen las decisiones dentro de la organización. Entonces, en el caso de entidades sin ánimo de lucro, pues estamos reportando al representante legal o a la junta directiva, lo mismo con copropiedades, al administrador, a quienes toman pues decisiones. Y te diría lo mismo en ese caso con esta entidad del artículo 23, que reporten a quien sea como el representante, quien toma las decisiones y que aparezca pues en el rol como el representante. Es como la recomendación que les daría. Pregunta también Astrid, ¿el ingreso por dividendos se suma para los ingresos de las personas naturales para saber si reportan? Bueno, esa es una muy buena pregunta. A ver, digamos que inicialmente yo sí lo sumo para el tope de los 500 millones, porque recordemos que tenemos dos topes, 500 millones de cualquier naturaleza, ganancias ocasionales, pensiones, dividendos, rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales, cualquier ingreso que me lleve a más de 500 millones de pesos, estoy cumpliendo el primer indicador en caso de una persona natural. Entonces, para el tope de los 500 sí lo sumo. Pero cuando ya me dice, falta el otro requisito y es que son rentas de capital y no laborales de más de 100, ahí sí no los tengo en cuenta. Yo voy a sumar solamente lo que tiene que ver con rentas de capital y no laborales y no sumo las otras rentas. Supongamos, Astrid,
que superas el tope de los 500 millones. En rentas de capital y no laborales, arrendamientos, rendimientos financieros, actividades comerciales, también superaste el tope de los 100 millones de pesos. Entonces, sí estás obligada a presentar información exógena. ¿Qué vas a presentar? Solamente la información que tiene que ver con esas dos cédulas. Entonces, no presentas información de dividendos, aunque los tengas. Reporta solo ingresos, costos, gastos, bueno, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, todo lo que tenga que ver con esas dos cédulas únicamente. Bueno, Willington pregunta, si no se presenta la información exógena año 2022, ¿cuánto tiempo tiene la DIAN para exigírmela o sancionarme? Para las entidades territoriales aplica el mismo ejemplo de la información exógena, territoriales aplica el mismo plazo, pues hablando de la exógena de Medellín. Sí, se aplica el mismo plazo y me gustaría aquí un momentico proyectar en la presentación para que volvamos a revisar los plazos que tiene la DIAN para prescribir las sanciones y sería el mismo plazo que tendría el municipio de Medellín para prescribir también las sanciones, ¿cierto? Y es que recordemos, aquí lo que tenemos que fijarnos es la norma habla pues de en teoría 3 años, pero les explicaba pues que no son 3 años en realidad. Miren, volvemos aquí a la presentación. Entonces, para el caso pues de Wellington, ¿cierto? Supongamos, año grabable 2022, pensemos que tenía que presentar el 10 de mayo del 2023. Entonces, este es el vencimiento de la presentación de la información. Resulta que la norma que me dice, bueno, usted tiene que fijarse en la fecha de presentación de la declaración de renta de ese momento o de ese año grabable en el cual vencía la obligación. Entonces, la declaración de renta del 2023 se me vence al 14 de abril del 2024. Y después de eso, la DIAN tiene hasta 2 años. Entonces, hasta el 14 de abril del 2026, por eso decimos que son más o menos 3 años, del 2023 al 2026, unos días más, unos días menos, tendría la DIAN para expedir un pliego de cargos y sancionar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo no he presentado declaración o información exógena del 2019, que se presenta en 2020, la declaración del 2020 se presentó en 2021, después de 2021 cuenta 2 años, quiere decir que están venciéndose justo en este momento las posibilidades de que la DIAN sancione por información exógena del 2019, ¿cierto? Si ya llegara a pasar este tiempo y no sanciona, ya después de pasados los 3 años no se puede emitir el pliego de cargos. Entonces, por eso es que prescribe la facultad que tiene la DIAN para sancionar. Pasados estos 3 años, ya no podrían sancionar. Y con respecto a la información exógena, pues digamos que municipal, los acuerdos municipales lo que hacen es como copiar el procedimiento nacional, ¿cierto? Entonces, en el procedimiento nacional, en cada uno de los acuerdos, están las mismas normas de información exógena, está casi que un copia y pegue de las sanciones y de las prescripciones para de esa facultad para imponer sanciones. Si miras el acuerdo del municipio de Medellín, que es el acuerdo 066, en el artículo 236, hace referencia a la prescripción de la facultad para imponer sanciones en documentos o en resoluciones independientes, que ese es el caso. Y también habla de los mismos 2 años contados a partir de la fecha en que se presente, pues ya no la declaración de renta, sino la declaración de industria y comercio del periodo durante el cual ocurrió el hecho sancionable. Entonces aquí sería lo mismo. Exógena 2022. Sé que tenemos que presentar el 2023. La declaración de industria y comercio del 2023 se vence en el 2024, contamos 2 años hasta el 2026. Dale, Ángela, entonces vas a iniciar. Ok, sí, y gracias. Tengo dos preguntas sobre el formato 1010, una que hicieron antes de iniciar pues como el desarrollo del formato que quizás se resolvió, pero para volver a cotejar. Están preguntando qué se debe reportar en ese formato 1010. Y entonces, se debe reportar el valor total de la inversión, aporte o derecho social efectuada y acumulada por esa persona, por ese socio a diciembre 31. ¿Qué significa eso? Usted tiene que ir a mirar cuál fue el aporte que hizo en la compañía. Y a renglón seguido me están preguntando, Astrid Juliet, vea, ¿cómo reporto la prima en colocación en acciones en ese formato 1010? Entonces tenemos que recordar que quedó en la diapositiva que la prima en colocación de acciones se reporta en cabeza del socio que pagó la prima. Es decir, ¿con qué pagó la prima? ¿Quién? ¿Cuándo se dio origen a esa prima? Pagó con una maquinaria, pagó con un inmueble, pagó colocando en efectivo. Entonces, eso se debe colocar ahí. Dale, si quiere, Marcela.
Listo. Dice Gustavo Salazar, subsanar no implica pagar antes del 1 de abril, ¿cierto? Y con respecto a las propiedades horizontales, si estas no tienen bienes para explotación comercial, también se debe presentar dicho formato. Gracias. Bueno, yo ahí tengo mi recelo con respecto a esa interpretación, Gustavo, por la norma, por el artículo 651, ¿cierto? Aquí lo abrí pues como para tener mayor claridad sobre la norma y también sobre la reforma tributaria. Miran, cuando la norma habla de que quien subsane tiene derecho a reducir al 10%, luego al 5%, el parágrafo que dice, el obligado a informar podrá subsanar de manera voluntaria, bueno, antes de que se le profiera pliego de cargo, en cuyo caso deberá liquidar y pagar la sanción correspondiente de que trata el numeral primero, reducida al 10%. Y el parágrafo transitorio, que es el que tiene la reducción hasta el 1 de abril, dice, los contribuyentes que hayan incurrido en las infracciones señaladas en este artículo podrán corregir o subsanar la información presentándola hasta el 1 de abril, aplicando la sanción del parágrafo primero reducida al 5%. Entonces, ¿cuál es mi temor y por qué no quedaría tan tranquila con subsanar sin haber pagado? Porque me podrían llegar a decir que el hecho de subsanar implica dos cosas, pues presentar la información o corregirla, o sí, presentarla extemporáneamente, subsanar no solamente con el envío de la información, sino también con el pago de la sanción correspondiente. Es que si no la pago hasta el 1 de abril, me digan, no es que usted no subsanó y por lo tanto le aplica la sanción full, pues, o reducida solamente al 10% y no con la reducción del 5%. Porque me parece que con esa redacción del parágrafo primero, cuando dice en cuyo caso deberá liquidar y pagar la sanción, podría interpretarse que subsanar implica dos cosas: corregir el error, presentar extemporáneamente y adicionalmente pagar la sanción. Y tenía otra dudita aquí, qué pena que se me cerró el chat, con respecto a las propiedades horizontales. Efectivamente, pues si es por más propiedad industrial, comercial, que sea la propiedad horizontal, si no tiene ningún área para explotación de áreas comunes, si no tiene ningún ingreso por este concepto, pues entonces ese formato no se reportaría porque solamente le están pidiendo lo que tenga que ver con bienes destinados para la explotación comercial industrial. Aquí hay una pregunta. Yo tengo una partida en el banco, un depósito, sin identificar, y es por 10 millones de pesos. En ese caso debo reportar un pasivo y si es a cuál tercero. Entonces, realmente usted tiene una consignación por identificar que potencialmente es un pasivo de la compañía, pero usted no tiene relacionado a un tercero porque no sabe exactamente de quién es. Entonces, en el formato 1009, uno reporta cuando los terceros superen 500.000. Entonces, este se quedaría como un pasivo dentro de la compañía que no va a reporte de información. Y ni siquiera usted diría que se va a cuantías mínimas, por decirlo, voy a cuadrar ahí, porque realmente usted no tiene tercero. Cuantías mínimas es cuando usted tiene un tercero que no supere el tope para reportar. Usted tiene un pasivo sin identificar todavía, que tiene que mirar porque tiene un pasivo sin identificar en la compañía una consignación por 10 millones y es un ingreso que realmente no fue facturado dentro de la compañía. Espérame que se me movió aquí. Bueno, una empresa bananera, persona jurídica que tiene sus ingresos excluidos por su actividad del sector primario en el municipio de Medellín, viene declarando en ICA por recomendación de los asesores, porque la oficina principal está en este municipio. Es decir, declara en ceros por la calidad de sus ingresos. Debería reportar información exógena en Medellín. Los ingresos superan las 3.500 VT. Mira, si vas a presentar una declaración y en esa declaración hay reportados ingresos de más de 3.500 VT, sí es necesario. ¿Por qué? Porque se va a cruzar esa información y entonces vas a quedar como un omiso de esa información municipal. Ahora, ¿qué hay que hacer? En esos nuevos conceptos habría que reportar. Yo creo que por varias cosas te vas a salir. Primero, pues porque tiene que ver con una actividad de primaria que no tributa con industria y comercio, una actividad de prohibido gravamen, y también porque son actividades que no se realizan en el territorio de Medellín. Entonces, si bien están inscritos aquí en Medellín, pues se debe estar realizando en otro municipio. Pero entonces, cuando depuras en ese renglón de operaciones no sujetas, los mismos, por decir cualquier cosa, son 1.000 millones de pesos y depuras los mismos 1.000 millones, pues entonces en ese nuevo formato que hay que reportar esa información, ahí es donde lo contáis. Marcela, por aquí sigue una pregunta, no sé si enseguida la respondes mejor, de Eliana Andrea, de la forma de contabilizar unos rendimientos. Y si quieres que sea a las 9:54, yo respondo
Dale. otras más adelante. Ok, bueno, entonces pregunta Doris. Buenos días. Los terceros de la agencia de aduana, ¿yo los debo reportar a nombre de cada proveedor o todo a nombre de la agencia? Es decir, ellos envían a nombre de ellos la administración el IVA, pero a nombre de terceros los demás gastos de importación. Entonces, muy buena esa pregunta porque es que la agencia de aduanas en sí, su labor es un mandatario. Usted le dijo, tráigame, impórteme, hágame. Ella por transparencia le presenta una relación donde a todos los terceros. Usted en su contabilidad debería tener identificadas las operaciones a nombre de la agencia de aduanas, excepto los IVA descontables si usted necesita hacer una solicitud de IVA, porque usted sí tiene que tener identificado el IVA y que curse en el tercero. Pero como lo tenga usted registrado en la contabilidad a nombre de la agencia o tenga los IVAs en cabeza de cada uno de los terceros que le prestó el servicio, usted no reporta ni los unos ni los otros, porque la agencia de aduanas como mandatario esencial es la que tiene que reportar todas esas operaciones y decir que compró para usted, que importó para usted, ella da todos esos datos. Usted simplemente deja la nota en el anexo que no reporta esa información. Eliana Andrea pregunta si tengo contabilizados rendimientos financieros por inversiones en la cuenta 42, pero también en la cuenta 53, cuando fueron negativos. ¿Reporto cada saldo y cuenta de manera independiente o se hace la compensación entre las cuentas y se reporta el saldo neto, que en definitiva cruza con el valor del extracto de la entidad financiera? Mira, yo recomendaría el neto, porque realmente el origen de la transacción o la realidad de la transacción no es que yo estoy teniendo ingresos y gastos financieros, sino que estoy teniendo unos ingresos netos. ¿Cierto? Entonces, cuando tenemos esa situación, yo también tengo que pensar, cuando estoy presentando información exógena, qué implicaciones tiene para la contraparte que yo estoy reportando. Entonces, si yo digo que tengo un gasto con la entidad financiera, ella va a decir, listo, yo tengo un ingreso. Y cuando yo digo que tengo un ingreso con la entidad financiera, ella dice, yo tengo un gasto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, reportarlo así, independiente como lo tienes en este momento en la contabilidad, daría a pensar que la entidad está teniendo también un ingreso por rendimiento financiero, lo cual no es cierto. Y también porque por presentación de estados financieros, creo que la realidad del hecho económico es uno solo y es que es un rendimiento, que en algunos meses puede haber desvalorización, por ejemplo, de fondos de inversión o de carteras colectivas, pero se netean unos con otros. Entonces, en conclusión, yo lo que haría sería neto para todos los efectos renta, contabilidad y información exógena. Y voy a responder otra de José Alejandro Villa, que si puedo como contador autorizar a una empresa que me siga efectuando retención en la fuente del 10%, así los honorarios sean de renta laboral. Sí, José Alejandro, ahí es muy importante que tengamos en cuenta nosotros, bueno, la norma que te permite solicitar una mayor retención está en un parágrafo del artículo 383, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, vean, en esa empresa me van a retener el 3% porque me aplican la tabla del 383, pero yo quiero que me retengan el 10% porque no quiero después pagar impuestos, yo quiero irlo pagando anticipado vía retención. Lo puedo hacer perfectamente con una carta de autorización para el agente retenedor. Y yo como agente retenedor tengo que tener muy claro que no porque José Alejandro me diga reténgame el 10% quiere decir que esto cambió la naturaleza de renta de trabajo a una renta no laboral. Porque he visto que en muchas empresas cuando autorizan el 10%, entonces ellos dicen, entonces esto ya no es renta de trabajo, sino renta no laboral. No, sigue siendo renta de trabajo. Él me lo certifica como renta de trabajo. Le expido el certificado de ingresos y retenciones. Lo reporto en el formato 2276, como nos explicaba Ángela, solo que con una retención del 10%. Dale. Ok, voy a responder dos que son pequeñitas. Dice, Alexandra Martínez, los nuevos conceptos a reportar en los formatos 1001, 1007 y 1009 corresponden o aplican para la información a reportar del 2022 o para el año 2023. Nosotros hoy hablamos de nuevos códigos. Marcela habló como de la nueva información para el 2023 para ir ajustando la información en el sistema contable, que nos dio cuáles son las novedades del 2023. Pero los que yo les mostré en esa diapositiva, que están ahí ubicados estos formatos, son nuevos códigos a utilizar en el 2022, que ustedes se van a encontrar dentro de la tabla de códigos con un resaltado con verde. Son nuevos códigos para este año que los quise resaltar porque, por ejemplo, en el tema de la retención trasladable por dividendos a los terceros no lo teníamos identificado en contabilidad y por el tema de los pasivos laborales que muchos lo tenemos que hacer. Y otra pregunta, Eliana pregunta, vea, un proyecto de resolución que modificaba parcialmente la resolución 00124 de octubre 25 ya fue sancionado. Me quedé esperando que saliera el proyecto de resolución, lo miré hasta ahorita, yo dije, ay, que no salga hoy, porque está colgado desde el 25 de enero, pero no ha salido. ¿Qué traía ese proyecto de resolución como para que, digamos, no va a cambiar muchos asuntos? Traía como
vamos a presentar medios 2022, existía una reforma y unas aplicaciones especiales y la información salió en el 2021, ajustaron unos conceptos y otras inconsistencias que tenían como de normas en artículos del estatuto y hacían una referencia que no era aclaración a cómo se reportaba el formato 1010, pero dejémoslo ahí, eso era lo único, no pasaba nada, no tenemos que aprenderlo lo que no está sancionado y ya tenemos claro con el otro asunto. Y solo para Imagínense. agregar una cosa, Ángela, y es que como ya Mm, tenemos el prevalidador, o sea, hoy por hoy ya podríamos estar emitiendo la información exógena, diferente cuando uno sabe que en definitiva sí va a ser la resolución porque ni siquiera publican el prevalidador, pero es que en este momento mm. ya puedes hacerse uso del prevalidador sin esta información. Bueno, voy a contestar una pregunta de Claudia Quintero sobre la diferencia en cambio. La empresa, bueno, la diferencia en cambio la genera en el pago, o sea, recibo de caja o egreso, y queda con el NID del proveedor o cliente del exterior. Se ha enviado en exógena con ese NID y no de la empresa informante. ¿Hasta dónde podemos tener algún problema? Mira, Claudia, yo pienso que sí podría llegar a generarle un perjuicio a la otra persona, ¿cierto? Y eso es una de las cosas que cuando decíamos si reporto o no reporto la diferencia en cambio, siempre nos cuestionamos, por lo que les decía, yo también tengo que mirar la contraparte, cómo se afecta con mi reporte o qué consecuencias tiene. Entonces voy a poner cualquier ejemplo. Si alguien me vendió $1.000 a 4.000 pesos, pues yo le giré su equivalente en pesos y paré de contar, ¿sí? Y en su momento inicial me hizo la factura y listo. Pero si ese movimiento, supongamos que no lo hubiésemos pagado, pero en ese momento en el que yo voy registrando un mayor o un menor valor de diferencia en cambio, realmente no lo está tocando a él para nada. O sea, él sigue teniendo una cuenta por cobrar de $1.000. Ahora, si esta persona fuera nacional, uno dice, listo, va a generar la diferencia en cambio en el momento en que yo ya no lo pago por 4.000, sino por 4.300, entonces tiene un ingreso por diferencia en cambio. Pero yo tengo que pensar, listo, si es una entidad del exterior, para ella es indiferente lo que usted tenga, el esfuerzo de más o de menos que usted tenga que hacer aquí para pagarle los $1.000. Se le cobraban $1.000 y se le pagaron $1.000. Entonces, para él no hay un enriquecimiento. Por eso es que esas partidas yo las voy registrando incluso mucho después de la transacción. Entonces, por eso esa era la razón de ser por la cual no reportamos la diferencia en cambio con el NID de cada cliente o con el NID de cada proveedor. Y por eso es que la instrucción que están dando en este momento es que sea con el NID del informante, porque el ingreso del tercero tiene que ser con el reconocimiento inicial, independientemente que por ser partida monetaria, yo aquí después la siga ajustando por diferencia en cambio. Entonces, lo que les recomendaría, al menos para el 2022, es que no la sigan reportando con ese NID de la persona, pues sea cliente o sea proveedor. Y hay otra pregunta de ella. La empresa desde hace 2 años a las facturas de personas naturales no le realiza la retención por la tabla de salarios, sino que nos vamos a la norma general, supongo yo 10, 11, 4, 6, dependiendo de servicios o honorarios. En ese caso certificamos el total y no lo enviamos por el formato 2276. ¿Consideran que la persona natural puede tener problema con la asignación de su clasificación en renta? Bueno, yo ahí lo primero que les diría, Claudia, es que verifiquen si estas personas sí les están certificando que reciben rentas de trabajo o rentas no laborales. Si no les entregaron ninguna certificación, no les hicieron ninguna claridad, pues ustedes dirían, nos fuimos por la norma general y sobre esa base fue que retuvimos. Les entregamos el certificado general y eso no les tiene por qué afectar, porque finalmente puede ser que alguien me haya retenido incorrectamente por rentas no laborales y yo cuando estoy haciendo mi declaración digo, no, estos son rentas de trabajo. Entonces, cuando hago mi declaración, la hago por el sistema celular que corresponda, me tomo las retenciones que me hayan practicado y entonces yo, que soy contribuyente, que conozco mi realidad económica, pues hago la retención y la declaración en el sistema celular correspondiente. Entonces, yo no tendría por qué verme afectado porque me tengo un certificado de rentas de trabajo o no. Pero sí de pronto me daría un temor con la responsabilidad solidaria que tiene el agente retenedor, porque recordemos que cuando yo no retengo lo que corresponde, hay una responsabilidad solidaria y es que me dice, el impuesto que no haya pagado esa persona va contra el agente retenedor, ¿cierto? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Paso una cuenta de cobro a tu empresa por 100 millones de pesos y en la cuenta de cobro sí les especifiqué o en la factura que son rentas de trabajo. Y aún así ustedes me retuvieron el 10%, pero resulta que me tenían que haber retenido el 15, el 18, el 20 y pico por ciento si nos fuéramos por rentas de trabajo. Y resulta que yo no pago la declaración. Entonces, ¿cuál es la consecuencia para el agente retenedor? Que podrían llegar a decirle incluso, venga, usted tenía que retener no el 10, sino el 28%, entonces usted responda, que es la responsabilidad solidaria,
usted responda por la diferencia. Entonces, ahí lo más importante, primero que todo, es verificar las certificaciones de esos proveedores. Y si no hay certificaciones, lo que hacemos armoniosamente es la mayor de las dos hasta que nos certifique. Pregunta Patricia Castro. A diciembre 31, después de elaborar la consolidación de prestaciones sociales, las vacaciones generaron una recuperación de costos y gastos para algunos empleados. Se reporta en el formato 1007, concepto 4017, con el NIF de cada trabajador. Entonces recordemos, aunque usted contablemente tenga reconocido esa recuperación en cabeza del trabajador para identificar, es que yo había hecho una mayor provisión y realmente cuando realizo el cálculo me excedí en Ángela Mesa, me excedí en Marcela Romo, eso no significa que sea una operación de ingreso en cabeza del trabajador. Usted lo hace simplemente para controlar sus cálculos y hacer los ajustes necesarios. Si eso es una recuperación que debería ir con un NIT genérico o quedarse ahí sin reportar, porque realmente no es una recuperación que va a ser una operación con ese tercero, no significa una operación de ese tercero. Yo la dejaría en términos de información exógena, pues clasificada a nombre de la empresa y no se reporta porque usted no recibió. La forma de uno saber qué reportar es irse a los literales del 631, que Marcela nos lo explicó, y dice de quienes se percibieron ingresos. Si usted no percibió ingresos del trabajador por ese tema, entonces no lo reporta en información exógena. Es más, lo deja como una partida conciliatoria, porque eso significó un menor valor del gasto, no más, no hay en medios. Bueno, voy a responder dos, una de María Camila. Buenos días, estoy en representación del señor Lisandro. No me queda claro quién está obligado a presentar información ante el municipio de Medellín. Si mis ingresos son mayores a 3.500 VT, ¿me obliga a presentar información? Bueno, entonces aquí voy a proyectar un momentico, qué pena volver al tema, pero me parece que es importante, aquí, porque nos debe quedar súper claro. No importa en algunos casos, obviamente, en algunos casos no importa si soy o no soy contribuyente en Medellín. Y si tengo ingresos de más de 3.500 VT o no. Entonces, por decir cualquier cosa para María Camila. Si soy contribuyente del ICA en Medellín y tengo ingresos de más de 3.500 VT, mayores o iguales, perdón, voy a reportar los ingresos de otros municipios y voy a reportar deducciones, exenciones, actividades no sujetas, actividades excluidas. Pero puede ser, María Camila, que, por ejemplo, tengas ingresos de menos de 3.500 VT, pero te practicaron retenciones de ICA en Medellín. Aquí no importa el tope de ingresos, sí o sí hay que presentar la información del agente retenedor y cuál fue la retención que te practicaron. Puede ser que el tope de ingresos sea menor a 3.500 VT dentro del municipio de Medellín, pero que los ingresos totales de esta persona sean de más de 3.500 VT, independientemente de que sea contribuyente o no del ICA. Va a tener que reportar a sus proveedores de bienes y servicios aquí en Medellín cuando tengan operaciones con ellos de más de mayores o iguales a 5 millones de pesos. Si los ingresos totales de esta persona, independientemente de que sea contribuyente o no del ICA en Medellín, son mayores a 500 millones de pesos, tuvo ingresos recibidos para terceros por la ejecución de un contrato aquí en el territorio de Medellín, tiene que reportar a esa persona que recibe el ingreso para terceros cuando las transacciones sean de más de 5 millones de pesos. Entonces, mira que, por ejemplo, no necesariamente y en todos los casos vamos a hablar que existe la obligación de reportar si yo supero el tope de 3.500 VT. En el caso de la retención no es así. Me retuvieron y así sea de menos de 3.500 VT, voy a tener que reportar información exógena de las retenciones. Si mis ingresos son mayores a 3.500 VT, bueno, entonces tengo que reportar esos renglones especiales de la declaración de ICA, que era lo que veíamos, y si tengo ingresos para terceros, también mirar esos dos topes. Si tengo compras a terceros que están ubicados en la jurisdicción de Medellín, también los tengo que reportar. Y otra pregunta, bueno, recordemos que este espacio pues es de información exógena, entonces las preguntas que estamos recibiendo específicamente del impuesto de industria y comercio no las vamos a resolver en este espacio, ¿sí? Porque no tienen que ver con la información exógena como tal. Les pedimos disculpas, pero pues tenemos que atender las diferentes preguntas que sí están enfocadas en el tema. Bueno, y en el formato, Willington pregunta si en el formato 5248 del contrato de cuentas en participación, los ingresos del socio gestor también se registran aquí y no se registran en el formato 1007. Efectivamente, o sea, mira que en el ejemplo que nos mostraba Ángela con las 3 personas, que decíamos, aquí yo tengo un ingreso
de que en total me suma 10 millones de pesos, pero yo se los tengo que distribuir a los 3 participantes del contrato, yo ya estoy repartiendo a los 3 participantes, sea socio gestor o sean sus partícipes ocultos, ¿cierto? Entonces, ese 5248 está contando el ingreso de los ocultos, pero también está contando el ingreso del socio gestor que reporta. Por eso no se reporta en el 1007 porque sería como duplicar la información. Dale, Ángela. Espérame un segundo que estaba buscando una, pero se me escapó. Bueno, esta. Buenos días. Quisiera saber si la dotación es un tema candente que hoy es exigible en la nómina electrónica a nombre de los empleados, aunque no es ingreso para el trabajador, debe reportarse en el formato 2276. Gracias por esta pregunta, Alejandra. Mira, en el formato 2276 parte de una madre, que es el certificado 220. Y en el 220, ¿usted qué reporta? Los ingresos para el trabajador. Ingresos. La dotación no es un ingreso para el trabajador. Una cosa es que para efectos de nómina electrónica nosotros utilizamos esa opción porque tenemos cómo clasificarla, porque la teníamos y se fue en nómina electrónica, pero no significa ingreso para el trabajador. Muy buena esa pregunta también porque creo que en la charla no dijimos, este año es el año más especial en el momento de conciliar esa información que vamos a reportar en el formato 1001 porque es que tenemos varias cositas electrónicas o dentro del sistema de facturación, el documento soporte. Puede que el documento soporte se me fue, ok, con todo lo que voy a reportar en el 1001 y me case, pero de pronto existieron operaciones con terceros del exterior que en su momento no se fueron por el documento soporte electrónico. Entonces hay que dar un bache, hay que mirar cómo la reporto. En nómina electrónica, la nómina electrónica es para validar el costo, gasto y deducción para el empleador, pero lo que va en nómina electrónica no significa el ingreso del empleado, que eso fue como el primer velo que nos tuvimos que quitar de esta información de nómina electrónica que siempre pensamos que era como la colilla de pago. No, esa no es la colilla de pago del empleado. Entonces, lo que se fue en nómina electrónica no significa que se vaya para el 220. Usted tiene que hacer muy bien esa clasificación. ¿Es ingreso o no es ingreso lo que se fue en nómina? Si no es ingreso, no va en el certificado 20 y como consecuencia no va en el formato 2276. Voy a responder, pensé que ibas a responder otra. Voy a responder dos Ah, que bueno. tenemos aquí de Miriam Calle. Los pagos que se realizan por los contratos de aprendices del SENA, ¿en qué formato se reportan y en qué concepto? Gracias. Bueno, Miriam. A ver, por conceptos de la DIAN, también creo que en el instructivo está, no recuerdo bien, pero sí lo miramos hace un tiempo y resulta que los aprendices, aunque no es un contrato laboral, y así lo han definido las diferentes normas, se reportaban desde antes de que existieran las rentas de trabajo y el IMAN y el IMAS y todo eso, se reportaban en certificado de ingresos y retenciones, ¿cierto? Entonces, aunque no es un pago laboral, se reporta en ese certificado de ingresos y retenciones. Luego, como yo lo elaboro en el certificado de ingresos y retenciones, también se reporta en el formato 2276. Y hay que tener en cuenta, no recuerdo en este momento el código, pero le puedes dar una chequeadita a los códigos del formato 1011, porque hay unos conceptos cuando son costos y deducciones por pagos de aprendices al SENA, tienen un código especial que se reporta. Entonces, para que lo tengas en cuenta ahí también en el radar. Y otro, los topes, buenos días, en los topes de persona natural se debe cumplir con los dos requisitos. En el caso de los ganaderos que se declaran las ventas de leche en el mundo de renta no laboral, ¿cómo se considera entonces esto? Si venden más de 500 millones de pesos en leche, ¿sí o sí están obligados a medios? Sí, María Eugenia. Mira, yo cumplo el tope total ingresos de cualquier procedencia, no me importa de dónde son, 500 millones de pesos, sí. Y cuando voy y miro solamente los renglones de rentas de capital y no laborales, ¿tengo más de 500 millones de pesos? Sí, porque resulta que la venta de leche es una renta no laboral y entonces estoy cumpliendo los dos, que los ingresos del año anterior o del propio año sean de más de 500 millones de pesos y que las rentas de capital y o no laborales del propio año sean de más de 100. Entonces estaría obligado a presentar la información exógena que tiene que ver con los formatos propios. Y otra pregunta de Miriam Calle, una persona natural que recibe ingresos por arrendamiento por medio de una agencia de arrendamientos no lo reportaría en el formato de ingresos. No era lo que les decíamos ahorita con los informantes y que lo reiteró Ángela en la segunda parte de la exposición. Cuando tenemos estos ingresos que yo recibo a través de un contrato de colaboración o a través de un contrato de mandato que no tienen que ver con mis operaciones propias, la misma resolución me dice,
lo tiene que informar o tiene que presentar esa información únicamente el administrador del contrato y no lo replique las demás partes del contrato, entonces no existiría la obligación. Por eso les decía que uno siempre acostumbra como que hacer una conciliación entre los ingresos fiscales que no estoy reportando y llegar a la diferencia. Listo. Gloria Elena Izaza pregunta, ¿me pueden colaborar a repetir o sintetizar lo dicho por Ángela en el tema de cesantías? Lo que se reporta en el formato 2276 y que en el 8245 y en los conceptos 8245 y 8279. En ese momento no puedo escuchar bien y esa fue la gran duda para este año. Entonces, bueno, yo tomé aquí el certificado 220 y entonces recordemos que en el formato 220, que es la base para el 2276, hay un renglón que dice cesantías e intereses a las cesantías efectivamente pagadas al empleador en el campo 46 y cesantías consignadas al fondo de cesantías 47. Entonces, ¿de dónde sale esa información? Yo en el 2022 voy a decirle a la DIAN, llevé al fondo de cesantías, consigné en el fondo de cesantías las cesantías a que tenía derecho el trabajador en el 2021, que consolidé. Entonces, esas cesantías se me fueron a ese renglón de cesantías consignadas al fondo de cesantías, la que él tenía derecho en el 2021 y yo simplemente lo consigné en el fondo para hablar del renglón 47. Si hablamos de renglón 46, las cesantías pagadas, efectivamente pagadas al empleado, son aquellas cesantías que se dan porque el trabajador se va en mitad de la compañía o pide el anticipo de la cesantía, se va en mitad del año y llega y dice, no alcanzó a llegar a diciembre 31, entonces me pidió un anticipo de cesantías o le liquidé el contrato de trabajo. Entonces ahí reporto esas cesantías durante el 2022. ¿Qué va en los conceptos del formato 1011 de cesantía? Nos están diciendo, vea, en términos generales, todos tenemos que utilizar el concepto 8245. ¿Qué es el que nos está diciendo? Las cesantías consolidadas. Entonces, yo en el 2022 voy a registrar en el 8245 mi gasto de cesantías del año, todo el gasto de cesantías del año. Esa información que consolido al 2022 y que reporto en el 2022, 8245, partirá de base para yo reportar en el 2023 las cesantías que se fueron al fondo. Pero esa que consolido diciembre 31, 8245, nada tiene que ver con las cesantías que yo le consigné en el fondo al trabajador en ese mismo 2022. Esa es una parte. Si algo, Marcela, ahí ajusta pues la respuesta. Y en el 8279, ¿qué le están diciendo? Vea, usted incluye ahí las cesantías que pagó en el año, pero que nunca han pasado por el formato de consolidación o que nunca la ha reportado en el 8245. Es decir, usted hace el gasto mensual y dice, mi gasto, cesantías en el año se van en el 8245, pero existieron unos trabajadores que yo le pagué la cesantía porque se fueron en el año, que a la final yo me tomo ese gasto en el año, la suma de los dos me tiene que dar el gasto de cesantías. Pero esos que van en el 8279 no es por gasto, sino por el movimiento de la cuenta pasiva, como en la liquidación, que yo digo, vea, este se me fue por allá en febrero 15 y le tengo que pagar todas las cesantías de ese periodo que no he llegado a hacer el ajuste o la consolidación. Entonces esas me quedaron pagadas. O ese me pidió un anticipo de cesantías, entonces esas me quedan ahí pagadas en el 8279 y en el 8245 es el que consolido. A la final, la suma de los dos por el 2022 le tiene que dar el gasto de cesantías del año. No sé, Marcela, si ahí quedó claro el asunto. Espero que sí. No, me parece que está bien. Ok, bueno, Me voy a tomar aquí el atrevimiento nuevamente de compartir pantalla para responder la listo. pregunta de Gloria Sánchez. Bueno, no es Gloria, es otra persona, pero que me parece pues importante y que con la plantillita lo podemos resaltar. Y tiene que ver con los contratos. Si alguien que es administrador de un contrato de cuentas en colaboración, por ejemplo, un operador minero también tiene que reportar los formatos generales. Entonces, esa pregunta me parece muy buena y muy apropiada porque no necesariamente es así. O sea, entonces vamos a pensar que es una persona jurídica y asimilada el que tiene ese título minero, o que es administrador, o que es el gestor en cuentas en participación, o que es el mandatario, bueno, X. Y pensemos que tiene unos ingresos propios de apenas 10 millones de pesos. Entonces, si yo lo miro así, inicialmente no está obligado a presentar información. Pero resulta que sí tienen contratos de colaboración. Entonces, él actuó como administrador de un contrato de colaboración. ¿Qué voy a hacer yo entonces para mirar aquí qué formatos tiene que presentar? Bueno, como mínimo, lo que tenga que ver con el contrato de colaboración.
¿cierto? Yo voy a decir, ah, bueno, pero es que me tengo que preguntar, ¿él a su vez es agente de retención, está obligado a practicar retenciones? Digamos que sí, ¿cierto? Entonces, si él estuvo obligado a practicar retenciones, autorretenciones de cualquier título, entonces aquí ya me va a decir, ah, bueno, entonces venga que es que no es solamente lo que tiene que ver con el contrato. De su información propia, tiene que reportar el formato 1001 desde un peso en adelante. El 1003 no, pero sí los formatos que tienen que ver con información tributaria, que era el 1004, 1011, 1012, 2275, y la información de socios accionistas. Ah, pero resulta que es que mis ingresos no son 10 millones, sino que son 1.000 millones. Ah, bueno, entonces sí voy a tener que reportar toda mi información propia y adicionalmente lo que tiene que ver con el contrato de colaboración. Entonces es como si yo mirara cada obligación de manera independiente. Miro mis topes de 100 millones de pesos o miro mi obligación de agente de retención, pero indiscutiblemente, así supongamos no cumpla ningún otro requisito por lo que tiene que ver con el contrato de colaboración, sí o sí voy a tener que reportar. Y otra pregunta que quiero aprovechar aquí para responder, todos los años las dejábamos dentro del material de trabajo. Este año dije, no, ya, yo creo que esto está retrillado y resulta que no. De todas formas, si lo encuentro, yo vuelvo y se los comparto. Tiene que ver con el IVA descontable. A ver, resulta que con el IVA descontable, cuando se somete a prorrateo, ahí no hay un oficio. En preguntas frecuentes de la DIAN, que también pues, es información oficial y que sirve de base como para interpretaciones, la DIAN lo que dice es, vea, cuando hay un IVA que usted tomó, pues o que pagó, pero se somete al prorrateo, entonces lo reporto en el 1005, lo reporto en el 1001, ¿qué hago? Entonces, según la interpretación de la DIAN, ellos que dicen, no, usted tiene que reportar el pedacito que es descontable, por decir cualquier cosa, después de aplicar la fórmula del prorrateo, me dio 80% descontable, 20% costo gasto. Entonces, el 80% va al formato 1005 y el 20% va en la columna de IVA, mayor valor del costo gasto deducible, en el formato 1001. Les digo, esa es la interpretación de la DIAN. Nosotros siempre hemos sido rebeldes frente a esa interpretación y así no lo hacemos. Primero porque es un desgaste miedoso, o sea, para empresas que tienen 2.000, 3.000, 5.000 proveedores, que tenemos que hacer ese desglose mes por mes, que muchas veces una corrección del IVA mueve ese porcentaje, entonces ya no es el 80, sino el 83%, y que el mismo registro contable del prorrateo nunca se va a hacer, pues a no ser que la empresa sea muy, muy pequeña, nunca se va a hacer tercero por tercero, sino con un NIF genérico, no tenemos esa información. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Todo el IVA descontable lo reportamos en el formato 1005, sea que se haya ido como mayor valor del costo gasto o sea que se haya tomado como descontable. Y en el formato 1005 hacemos una conciliación y decimos, IVA reportado en el formato 1005, 7 millones de pesos, menos IVA tomado en las declaraciones bimestrales o cuatrimestrales, 5 millones, 2 millones de pesos de diferencia, eso es lo que nos tiene que dar el prorrateo. ¿Cuál es nuestra justificación para no hacerlo así? Primero, que es engorroso. Segundo, que cualquier modificación o corrección a una declaración mueve todo. Entonces, se demoraría usted casi que todos los meses, un mes más en cerrar para pues, hacer la reclasificación. Y tercero, volvemos al punto del tema de las sanciones. No estoy causando ningún daño, ningún perjuicio. ¿Por qué? En las declaraciones no me estoy tomando más IVA del que me toca, sí estoy aplicando el prorrateo y no le estoy contando nada mentiroso a la DIAN. Le estoy contando el pago o abono en cuenta bruto a la DIAN en una columna y el total del IVA que el otro me facturó. Sea que se vaya en una columna o en otra, pero yo estoy haciendo la discriminación correctamente, entonces así es como recomendamos hacerlo. Dale. Bueno, alguien que se identifica como Energy nos hizo esta pregunta. En el formato 1003, para las empresas que manejan ingresos residuos para terceros y que distribuyen la retención, ¿cuál es el valor que se debe reportar? Teniendo en cuenta que el certificado es por 100 pesos y yo como empresa solo me descuentan los 50 pesos. Entonces, es muy importante recordar algo. En el formato 1003, como están allá las anotaciones, yo debo mirarlo y verificarlo con mi ingreso real, ¿cierto? Verificar si es posible con el 1007, porque en el 1003 no solamente va la retención, sino que va una base, que significó que usted prestó o vendió o hizo una operación. Y el formato en la redacción le dice los que le practicaron a usted retención. Puede que usted sea la cara visible y que le dan derecho a tener retención y que a nombre suyo salga el certificado, pero usted tiene una retención que no es suya, que es trasladable a otro tercero y los formatos se han ido adecuando a eso. Hoy, por ejemplo, los que manejan el formato de ingresos para terceros 1647, ahí les preguntan la retención que le traslada al tercero el dueño del ingreso. Si estamos en contratos de colaboración empresarial, usted no declara todo el ingreso suyo, usted le traslada a cada uno la partecita del ingreso y antes quedaba la retención por fuera.
pero no significaba que usted la reportara como suya, se quedaba por fuera, usted reporta solamente lo suyo. Hoy ya llegó una nueva retención para decir, de este ingreso que me efectuaron esta retención, hay otros dos dueños más y yo nada más soy dueño de los 50 y así reporto en el 1003. Hay dos preguntas acá que tengo, Marcela, me voy a atrever a hacerlas que me parecen muy interesantes. Una que, digamos, no es el tema, pero afecta una cosa muy importante y por eso lo hago, y es, vea, preguntar a una persona natural no obligada a llevar contabilidad, debe llevar gastos no deducibles como mercado, seguros, vestuario, mantenimiento, gastos que no van a la declaración de renta. Entonces, bueno, cuando nosotros estamos obligados a llevar contabilidad, a esas personas que les llevamos contabilidad, personas naturales, simplemente para poder hacer el efecto de cuadrar, como la conciliación de bancos y todo, y de tener el control dónde fue, le llevamos eso como a gastos no deducibles. Al que no es obligado a llevar contabilidad, usted no le lleva control de eso, usted puede gastar sus ingresos donde sea. Pero ¿qué es importante hacer ahora? Es que nosotros tenemos que tener control, es de qué está mercando, qué está comprando esa persona, porque eso nos puede afectar mañana para el tema de conciliación patrimonial. Puede que usted no le lleve ese control y no lo lleva, pero por el reporte de medios, digamos, de tarjetas y todo, usted dice, oiga, ¿cómo que sus compras y consumos fueron 250 millones de pesos y sus ingresos apenas son 100? ¿Usted por qué tiene esto? Estamos desfasados, la DIAN nos puede perseguir, ¿cierto? Eso es por eso quería llamar la atención. Y otra, muy, la voy a resumir, es una pregunta que hace Marixa Ruda para que sea que está atendida su pregunta, y es, vea, ellos en la contabilidad a diciembre 31 llegan y se dan cuenta al conciliar los bancos que hay unos cheques que no fueron cobrados. Entonces ellos hacen un registro contable, devuelven el banco y devuelven el pasivo. Eso va en medios, lo puedo llevar a cuantías menores. Estoy como resumiendo la pregunta. Entonces hay que tener claro dos cosas. Usted a diciembre 31 en las compañías que todavía utilizan cheques físicos, ¿cierto? Usted se tiene que ir a diciembre 31 y decirle a la tesorera, muéstrame los cheques que no cobraron, que quedaron girados y no cobrados, que la volante está acá, porque esos cheques que quedaron a diciembre 31 sin que el otro tercero lo hubiera cobrado, eso sí me generan el registro de devolver el pasivo y devolver mi cuenta bancaria, porque yo no lo pagué, él no vino por el cheque. Eso sí, pero los que yo giré, la persona se los llevó y no los cobró, no me implican una reversión del pasivo. Eso irá a otro ajuste para usted ajustar que le dé el valor del banco, cheques pendientes de pago, usted lo hará en otro, pero no devuelvo el pasivo. Entonces, de la aplicación de una u otra, ya sabe si tiene cuenta pasiva o no tiene cuenta pasiva. Bueno, una claridad para Nora Palacio, no había visto su pregunta, pero creo que le atiné justo en el clavo porque ella está preguntando sobre el término que tiene la DIAN para expedir el pliego de cargos del año 2019 y entonces en la respuesta que le di a Willington cuando proyecté, me referí también específicamente al año 2019, entonces creo que con esto quedaría resuelta la pregunta. De Nancy Bayona, los costos de venta con el NID del informante se reportan en el 1001, siempre y cuando se muestre la DIAN de dónde provienen los costos de venta, o en definitiva, no se deben reportar y tocaría corregir este error. No, mira, Nancy, lo que pasa es que uno no reporta el costo de ventas, uno reporta la compra del inventario y puede que sean en dos momentos diferentes. Por ejemplo, yo el 20 de diciembre compré un montón de cosas, pero va a ser costo de venta en enero que empieza a vender, ¿cierto? Entonces, por eso es que decimos, no es correcto que se reporte el costo de ventas con el NID del informante, es que el costo no es lo que se reporta, es el inventario, pues, o son las compras de activos fijos o de activos movibles. Entonces, por eso, cuando tú tienes la compra de inventarios que lo reportas con el código 1007, con eso ya quedaría salvada la obligación y no tienes que volver a reportar. Entonces, no sería el costo, sino la compra de inventario, pues, o la compra de activos movibles, como dice la resolución, con el código 5007. Otras dos pequeñitas que por acá que veía de Doris Giraldo, que pregunta si la diferencia en cambio por intereses de una deuda se toma como base para mirar topes y declarar medios, ya que fiscalmente los ingresos declarados en el año anterior fueron cero. Bueno, entonces puede ser que el ingreso fiscal sea mayor a 100 millones de pesos o mayor a 500 millones de pesos y eso sí te lleve a cumplir el tope. Y esa pregunta me parece muy interesante porque tenemos que distinguir cuál es el tope para estar obligado a reportar información y ya estando yo obligado a reportar información, ¿qué información voy a reportar? Entonces, por ejemplo, si pensemos que es una persona jurídica y lo único que tiene es esa diferencia en cambio, pues para que seamos bien exagerados. Ingreso por diferencia en cambio, 110 millones de pesos. ¿Está obligado a reportar información exógena? Sí, porque sus ingresos superan 100 millones de pesos.
Ahora, cuando yo ya sé que sí estoy obligado, ¿qué información voy a reportar en ingresos? Puede ser que ni siquiera tenga que reportar ingresos porque no estoy moviendo para el 2022, ojo, para el 2022 no tengo ningún ingreso que me mueva a un tercero, o puede ser que, como les ponía el ejemplo, mi único ingreso son arrendamientos de una agencia de arrendamientos, entonces no lo reporto porque lo están reportando ya las agencias. Pero tengamos en cuenta con beneficio de inventario 2023 DORIS, la diferencia en cambio sí la tenemos que reportar con el NID del informante. Y otra chiquitica, Ángela, de Graciela Ocon, si una propiedad horizontal no explota ninguna de sus áreas comunes y ni tiene ninguna actividad grabada, estaría obligada a presentar el formato 2276. Bueno, puede ser que no tenga la obligación de presentar el formato 2743, pero si está obligada a presentar cualquier otra información y como mínimo es agente de retención, entonces como mínimo si es el formato 1001, los de información tributaria, ya tendrías también que presentar el formato 2276, entonces es probable que sí. Bueno, pregunta por acá, Dora. Las cesantías por pagar no se reportan en el 1009. Entonces recordemos que es un cambio nuevo, que antes existía un concepto 2205 donde llevábamos como todos los pasivos laborales, pero ahora se dividió. Entonces le dijeron, vea, en pasivos no va al 2205, va al 2214, que dice el valor del saldo de los pasivos por aportes para fiscales, salud, pensión y cesantías. Se tienen que reportar en ese concepto 2219, 2214, perdón. Pregunta Astrid Juliet, vea, ¿desde qué año se deben presentar medios magnéticos con empresas que no hicieron ningún tipo de ingreso ni retención? Entonces, digamos que la resolución en una especificación de los que son agentes de retención decía efectuados, pero por allá en el 2019, quienes hubieran efectuado retención en el 2019, alguien le preguntó a la DIAN en un oficio, vea, es que yo no efectúo retenciones en la fuente, pero yo soy una sociedad, tengo que presentar medios, entonces la DIAN dijo que sí, entonces digamos que lo acogimos para la presentación de información del 2020, pero usted dice, estaba obligado, pero no tenía ingresos, no tenía costos, no hice nada, no tenía nada que reportar. Y los agentes de retención, no sé, Marcel, apenas desde el año pasado o 2 años están presentando el formato 1010, 2 años, ¿cierto? Yo creo que Hace 2 años,2 años, sí, 2020, apenas. 2020. Entonces, ¿qué le queda por presentar en ese 2020? El formato 1010 de socios accionistas. Entonces, usted evalúe si le justifica presentarlo o no, o espere porque la sanción puede ser la misma si llega la DIAN. Ujú. Eso que acaba de decir Ángela es muy importante. Mira, uno podía tener diferencias de interpretación con respecto a si practico retenciones o estoy obligado, y sobre todo con las empresas inactivas que pregunta la persona Astrid, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que yo no tenga operaciones. Entonces decía, listo, yo estoy obligado, pero de formato 1010, como no tengo pagos a unos en cuenta, no tengo retenciones, la información a reportar es cero. Información tributaria, como no tengo nada, la información era cero. Entonces, por eso la gente decía, bueno, aunque estoy obligado, no tengo nada que reportar. La cosa vino a cambiar a partir del año pasado, antepasado, que ya estuvo la obligación también de que estos agentes de retención reportaran el formato 1010. Realmente es el cambio. Bueno, hay una pregunta de AIC Interfinanciero, si una persona natural contribuyente recibe una herencia en el 2022 que supera el tope de 500 millones, debe presentar información exógena. Bueno, no necesariamente, ¿cierto? Está cumpliendo uno de los requisitos que es el tope de los 500 millones. Ya lo segundo que nos tendríamos que preguntar es si va a superar el tope de 100 millones de pesos de rentas de capital y o no laborales en el propio 2022. Si lo único que tiene es esa herencia, pensemos pagos laborales o una pensión, no estaría obligado. Bueno, preguntan por allá, los bonos Sodexos, ¿en qué formato se reportan? Entonces, muy importante, todos estos medios que utiliza la compañía para remunerar al trabajador, hay que clasificarlos primero antes de información exógena. Entonces, si usted dice, vea, es que esos bonos Sodexo que yo le doy al trabajador cumple para el trabajador que se gana hasta 310 VT y cumple para hacer esos pagos por alimentación que no es ingreso de él. Entonces, usted lo dejaría dentro de su formato 1001. Como no es ingreso de él, no va en el formato 220, en el certificado 220, me quedan las dos palabras ahí pegadas, certificado 220, y por consiguiente no va en el formato 2276, porque para ir en el 2276 tiene que pasar por ser ingreso para el trabajador. Pero usted me dice, es que esos bonos o de exos yo se los doy a los gerentes de la compañía que superan el tope, se los doy en forma constante, superan las 41 VTs, entonces eso es ingreso para el trabajador, debió estar sometido a retención en la fuente, entonces ya usted mira el otro tope, si es no constitutivo o si es salario, ese bono Sodexo que está sometido a retención en la fuente, que si es ingreso para el trabajador, porque todos los gastos laborales tienen que estar sometidos a retención, porque él no cumple, va en el certificado 220, por consiguiente va en el formato 2276. Y Nos recordemos, quedó una. sí, la Ujú. última.
que la compra del bono Sodexo no es la que me da derecho al costo de deducción. Yo estoy cambiando un medio de pago por otro, estoy cambiando un efectivo por un equivalente al efectivo. Lo que da el derecho al costo de gasto es cuando le entrego el bono al trabajador. Entonces, el hecho de comprar el bono per se no es un pago aún en cuenta. Y vamos a finalizar la última pregunta de Claudia Quintero. En una compañía enviaron solo con la firma del envío, no cuando pusieron los archivos. ¿Será que eso tiene sanción porque se consultó el envío y aparecía? Bueno, Claudia, yo tengo en mi mente que hace algunos años solamente era necesaria una firma y que de hecho así iban a seguir los medios magnéticos, porque es que es muy aburrido, usted lo coloque firme, formalice firme. Entonces decían, no, cuando usted lo coloca y firma y está en el proceso de formalización, se entiende que con eso ya fue suficiente. Tal vez esa sea la situación. Yo lo que le recomendaría es, si usted consulta los envíos por la opción de consultar información de envíos, le puede descargar el formato está firmado, diligenciado y tiene el sello de firmado y de recibido en tal fecha, quiere decir que ese formato se recibió correctamente, porque si hubo una Exitoso. época, exactamente, y que aparezca exitoso, porque si hubo una época en la que quitaron una de las dos firmas en un proceso. Ok, bueno, Bueno, muchísimas creo que gracias a todos. cumplimos a cabalidad nuestra misión. Esperamos que desarrollen unos excelentes medios magnéticos. Ya tienen las herramientas para ustedes y para compartir con sus colegas, sus equipos de trabajo. Ese era nuestro objetivo. Mil gracias por seguir ahí. Mil gracias por permitirnos compartir esos espacios con ustedes. Feliz tarde para todos. Feliz día, muchas gracias.